Muy buenos días. Les saludamos desde los estudios de Radio Tu Encuentro, acá en la comuna de La Granja, en el 105.9 del dial FM, a toda la comunidad cristiana, ¿cierto?, que nos sigue día domingo tras domingo, a contar de las 9 de la mañana, en este su programa radial, la obra de gracia de la Iglesia Cristiana Divina Gracia de la Comuna de La Florida. Les habla el pastor Mario Patricio Castro y bueno, queremos que hoy día, a pesar de que nuestro pastor Andrés Saravena, el director de nuestro programa, no está presente, está en la ciudad de Linares y lo saludamos desde ya, a que todos estén atentos al mensaje, ¿cierto? Y también vamos a hablar de algunas cualidades del Señor. Bueno, Él tiene todas las cualidades, ¿cierto? Así que vamos a ir a orar a la presencia del Dios vivo. Padre eterno, Dios todopoderoso, en este día te damos gracias porque podemos, Señor, de una u otra manera presentarnos delante de ti. Agradecemos por este día, por este lugar donde nos podemos, Señor, tal vez congregar con la iglesia que está ahí en sintonía, Dios mío, y usted permita que de una u otra forma, Señor, el mensaje de salvación sea alcanzando a todos aquellos que lo necesitan. Gracias le damos, Señor, y pedimos su cobertura en este lugar, su bendición, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Tu Encuentro en el 105.9 FM de la Comuna de La Granja, la señal distintiva XQJ 217 y también para el 107.1 de la frecuencia modulada de la Comuna de San Ramón. Acá también queremos saludar a toda la iglesia que está en sintonía ahí a través del internet, del Twitter, ¿cierto? Y de todas las redes sociales, YouTube. Su programa Divina Gracia de la Iglesia Cristiana de la Comuna de La Florida. Bueno, y queremos agradecer, ¿cierto?, a nuestro hermano radiocontrolador que nos da la posibilidad, ¿cierto?, de salir al aire, y a todos los hermanos que gentil y fielmente nos están siguiendo a través del internet, ahí en el www.tuencuentrofm.cl para Chile y el mundo. Y queremos saludar en este día muy especial a nuestro pastor Andrés Saravena, que se encuentra en la ciudad de Linares, ¿cierto? Así que él se merecía un descanso, había estado como bastante atareado durante todo el año 2015 y bueno, se lo merecía junto a su esposita, nuestra hermana Carmen. Y también aprovechar de saludar a los hermanos que nos están escuchando acá en Santiago, mis hijos, Lucas, Tania, Tamar, y a mi esposa que está allá en la ciudad de Heredia, Costa Rica, Alba Lucía Soria. Dios te bendiga, esposa. Un gusto poder saludarte a través de las ondas radiales de Radio Tu Encuentro. Y también saludar a nuestros pastores amigos que están allá en Padua, ¿cierto? También en Costa Rica, a nuestro pastor Tibor Mesaros de la iglesia Efesios 4:23 y a nuestro pastor Roy Albán de la iglesia Tras las Huellas de Jesucristo en Managua, Nicaragua. Vamos a ir a una alabanza, ¿cierto? Vamos a ir a una cortina musical para estar dialogando y presentando, ¿cierto?, el poderoso mensaje de la palabra del Señor el día de hoy, porque seguimos en la misma temática de la enseñanza respecto de los atributos de Dios.
Ahí teníamos el tema Joyful Joyful de nuestra hermana Darrell Wilkinson, que, bueno, ella es familia directa con la familia de Bob Marley, ojo. Y bueno, a pesar de que se le denominó el padre del reggae, lamentablemente él creía en otro Jehová que no era el Dios de la Biblia. Bueno, pero dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. A lo mejor en su minuto de definir su vida, ¿cierto? De estar ahí al borde de la muerte, a lo mejor Bob Marley se arrepintió como muchos otros. Eso lo sabremos solamente en la eternidad. Pero bien, hoy día vamos a ir a un tema bastante delicado, ¿cierto? Bastante fuerte y controversial, como son los atributos de Dios. Así que yo quiero que usted tome lapicito, ¿cierto? Un cuadernito, una hojita o su computador y su Biblia, por supuesto, que es lo más importante, para que usted vaya cotejando como lo hacían los hermanos de Berea, con la Biblia abierta, con la Escritura abierta. Así que usted vaya confrontando todo lo que nosotros estamos diciendo acá y podemos, ¿cierto?, consultar las Escrituras, porque en ella dice, justamente, nos parece que hay vida eterna. Así que vamos a ir a una cortina musical, ¿cierto? Y vamos a pasar directamente al mensaje del día de hoy. Por ahí parece que había algún imprevisto, pero vamos a una cortina musical mientras tanto y de ahí vamos a pasar directamente al mensaje y a la poderosa palabra del Señor. Ya por esa persona. Oye, sí, un accidente. Ya. ¿Aló? ¿Aló?
Ya, pastor. Listo. Chao, chao. Ahí teníamos la alabanza hoy con quien fuera uno de los importantes cantantes cristianos. Bueno, sigue siendo importante, pero hoy día con otro matiz, ¿cierto, Marco Witt? Hoy día está totalmente entregado al ecumenismo, totalmente amigo de todo, ¿cierto? La Biblia dice claramente que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que quisimos recordar esa vieja alabanza que tiene más de 25 años. Más de 25 años, fue una de las primeras alabanzas que lo catapultaron, ¿cierto? Como un músico cristiano, porque acá no existen ni levitas, ni adoradores, ni nada. La Biblia dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y que también a Dios le plació salvar a la gente, escúcheme bien, por la locura de la predicación, no por una alabanza. ¿Ya? No por un líder carismático, no por alguien que simplemente quiso de una u otra manera estar abuenándose con usted. Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿cierto? Que es lo más importante. Y me imagino que usted estaba, pero así, expectante, así con esa energía que lo caracteriza el día domingo a esta hora, cuando son las 9:20 de la mañana. Y queremos que usted, de una u otra forma, ¿cierto?, incube esta palabra en su vida, la haga suya. No le voy a decir, como decía por ahí un líder religioso coreano, ¿cierto? Paul Jong-gi Cho, también conocido como David Cho, que usted se embarace de esto porque estaría mintiéndole. La Biblia dice que claramente la palabra ha de ser sembrada, ¿cierto?, en corazones que realmente están dispuestos a recibir dicha semilla. Ahí está la parábola del sembrador, donde dicen que había muchos tipos de tierra, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Es tierra con espinos, con cardo, ¿cierto? ¿Es tierra árida, seca, sin vida? ¿O es tierra amable para el Señor? Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿cierto? Yo le voy a pedir que busque ahí en su Biblia, en el Salmo 139, Salmo 139, Antiguo Testamento, también considerado uno de los salmos de el rey David.
¿cierto? De David. Así que le doy lectura como es nuestra costumbre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre de mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy día primordialmente de un tema que causa mucha controversia, ¿cierto? Que son los denominados ovnis de Dios. Aclaro, ovnis, O-M-N-I-S, no ovni. Ovni, O-M-N-I-S. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esto significa que Dios conoce todas las cosas, está en todo lugar y es todopoderoso. Estos tres ovnis representan una trinidad. ¿Qué significa trinidad? Triunidad, es decir, tres personas que son solamente una, ¿cierto? Y así es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los atributos de Dios que nos ayudan a entender, ¿cierto?, mejor su naturaleza, y al estudiarlo podemos ver claramente la majestad y alcance de lo maravilloso que es nuestro Señor, nuestro Dios. Omnisciencia. Primera de Juan, en el capítulo 3:20 dice: mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Cuando decimos que Dios es omnisciente y que sabe todas las cosas, estamos diciendo que el conocimiento de Dios es perfecto, y que el perfecto conocimiento de Dios siempre lo ha tenido por toda la eternidad, es decir, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él conoce todas las cosas, en todo lugar y en todo momento. No existe nada que Dios no conozca. Aún más, Dios conoce todas las cosas que pudieran existir, lo que significaría que Dios conoce las cosas tanto potenciales como las actuales. En el perfecto conocimiento de Dios también se incluye el mismo. Él se conoce a sí mismo en forma perfecta y completa. Dios no mira el futuro para ver lo que sucederá y aprender del mismo. Esto violaría cabalmente la omnisciencia de Dios. Dios no sostiene, como afirma el teísmo abierto, una restricción acerca de sí mismo en cuanto a su conocimiento de las escogencias y ponencias futuras relacionadas con las personas. Decir que Dios no puede conocer el futuro también sería una violación de la omnisciencia de nuestro Señor, ya que para Él el futuro no existe. Sin embargo, no concluimos que el conocimiento infinito de Dios significa que Él conozca el pecado. El conocimiento de Dios significa que Dios conoce todas las cosas y que Él sabe acerca de todas las cosas. Pero Él, escúcheme bien, no conoce pecado en el sentido de que Él lo haya experimentado. ¿Por qué? Porque Él es luz, porque Él es santo, ¿cierto? La omnipresencia. Salmo 139, versículos 7 al 12, ¿cierto? Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando decimos que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, estamos diciendo que Dios existe en todo lugar y en todo tiempo. Ponga atención en esto. Él no es como nosotros, no se encuentra limitado por el tiempo ni por el espacio. Esto significa
que el universo es parte de Dios o que Él es parte del universo. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. No es un viejito, ¿cierto?, de largas barbas blancas como algunos lo han planteado en algunos estudios teológicos, ¿cierto?, y que está sentado en algún lugar del cosmos esperando que reciban, ¿cierto?, como Salvador a su Hijo Jesucristo. Dios es Dios por excelencia. Quiero decirle también que como Él es parte del universo, significa que se encuentra Él, aunque suene feo, desparramado por todo el universo. La Biblia dice claramente que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Esto significa que todo lo que existe es antes que Dios y es conocido por Él. Aún también cuando pensamos que Dios está en todo lugar y en todo tiempo, Él es capaz de manifestarse a sí mismo, a nosotros, en un sentido de ubicación. Vemos estas manifestaciones de Dios también conocidas como teofanía, ¿cierto? Teofanía en el original griego significa manifestación de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 17, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis capítulo 18, versículo 1. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Dónde está ubicado eso en la Biblia? En el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 2 y 3. Las manifestaciones más importantes de todas las llevadas a cabo por Dios es la encarnación. De acuerdo a las Escrituras, Jesús es la palabra verbo, ¿cierto?, hecha carne. Como dice, ¿cierto?, el libro de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros no podemos comprender la plenitud y a plenitud, ¿cierto?, estas dos naturalezas, la divina y la humana, que se encuentran en la sola persona de Cristo. Pero la Biblia nos enseña esta verdad, dice: porque en Él habita corporalmente toda la deidad, la plenitud de la deidad, como dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, versículo 9. Por lo tanto, aun cuando Dios es omnipresente, Él es capaz de ubicarse y manifestarse a sí mismo a nosotros de una forma que podemos comprender. O sea, aunque para algunos parezca hereje esto que voy a decir, Dios es sencillo, es simple. Pero ojo, no tiene que ver con la simpleza humana, no tiene que ver con la crudeza, ¿cierto?, y los intereses racionalistas que podamos tener, sino que muy por el contrario, Dios se nos presenta en una forma tan elemental, ¿cierto?, de que nosotros podamos alcanzarle. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Ese es el llamado. La omnipotencia de Dios. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esto está en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, y he leído los versículos 17 y 27. Cuando decimos que Dios es omnipotente, estamos diciendo que es todopoderoso. Estamos diciendo que Dios puede hacer todas las cosas relacionadas con su naturaleza. Este es un punto muy importante de entender, ya que no estamos diciendo que Él puede hacer todas las cosas concebibles. Es decir, y esto yo hago un paralelo siempre, no es el genio de la lámpara de Aladino, ¿cierto?, que se va a mover cuando usted lo frota. Cuando usted frota esa lámpara, ¿cierto?, y salía un genio. Dios no es así, Dios no actúa así. Dios no va a mover su dictamen, su estatuto, a consideración humana. Dice la Biblia que Dios renueva todos los días su misericordia, ¿cierto? Pero para aquellos que tienen una estrecha relación con Él, para aquellos que le buscan, ¿cierto?, en espíritu y en verdad, para aquellos que botan su corazón, renuncian a su pensamiento y piden la misericordia del Dios vivo.
Dios, como yo le decía, va a hacer las cosas que son realmente importantes y consistentes para Él y que van de acuerdo a su propia naturaleza y que lógicamente para la mentalidad humana pueden ser imposibles, ¿cierto? Pero lo imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede crear el universo, ¿cierto?, con sus billones de galaxias, pero Dios no va a hacer una roca que sea tan grande que Él mismo no pueda levantar. ¿Por qué? Porque para que una roca sea tan grande como Dios y pueda ser levantada por Él, esta tendría que ser tan grande como Él mismo. Debido a que Él no es grande, escúcheme bien, sino que Él es infinito. Es decir, no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y el omega, ¿cierto? La roca tendría que ser infinita en tamaño, lo que significaría que esta sería tan grande como Dios. Pero por definición, una roca no es infinita en tamaño. Por lo tanto, no es posible hacer dicha roca que sea infinitamente grande. De igual forma, Dios no puede hacer un cuadrado redondo o un triángulo circular. Y aún así, Él nunca va a dejar de ser Dios. Él no puede pecar, mentir. Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De qué? De las mentiras. Pero el ser humano sí se tiene que arrepentir de su pecado y buscarle siempre, en todo lugar, en todo minuto, mientras pueda ser hallado. Pero nosotros sí podemos pecar, mentir, etc. Pero Dios mismo no. La Escritura dice claramente, ¿cierto? Y esto es lo que molesta a muchos teólogos de alta alcurnia. Dice que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Dónde está esto? En el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 2. Por lo tanto, escúcheme bien, Dios no puede violar su propia naturaleza. Por lo tanto, decimos que Dios tiene el poder para escoger y llevar a cabo solo aquello que es consistente con su propia naturaleza. Dios no va a permitir capricho humano. Dios no va a permitir, ¿cierto?, un capricho de alguien que simplemente quiere saciar sus deseos, tanto carnales como económicos, tanto banales como histriónicos, sino que muy por el contrario, Dios va a suplir lo que realmente falta en el corazón del hombre, en la vida del hombre, y esa es simplemente su presencia. Solo Dios posee omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. No existe nadie en ningún lugar ni en ningún tiempo que posea estas cualidades divinas. Debido a que Él posee estas habilidades, estas cualidades, tenemos conclusiones, disque lógicas, que podemos determinar a partir de estas. Debido a que Él es omnipotente, Él tiene el poder de llevar a cabo cualquier cosa que Él desee. Él puede crear, cambiar o destruir un universo y todo lo que se encuentra en este. Debido a que Él es omnipresente, nada se esconde de Él. La Biblia dice claramente que no hay nada oculto bajo el sol que no haya de ser descubierto. Esto incluye todas las dimensiones y todo el tiempo, ya sea el pasado, el presente, el futuro, y cada forma de existencia, ya sea un pensamiento, una acción, una sustancia, un objeto. Debido a que Él es omnisciente, conoce todas las cosas, tanto las presentes como las potencialmente futuras. Aún más, negar la omnisciencia de Dios es negar su omnipresencia. Para que Dios pueda conocer todas las cosas, Él debe estar en todo lugar, en todo tiempo. Es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro. Si la omnisciencia de Dios es negada, lo mismo será su omnipresencia. Si la omnisciencia y la omnipresencia son negadas, entonces este Dios, escúchame bien, un Dios con minúscula, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios creador. Finalmente, debido a que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, Él puede crear cualquier cosa que desee mientras mantenga, ¿cierto?, su perfecto conocimiento y completo control de todos los objetos y acciones reales, incluyendo el perfecto conocimiento y el control completo de todas las posibles combinaciones de hecho y de todos esos objetos y acciones. Esto significa que podemos creer que Dios trabaja su voluntad en nuestra vida y que Él, sin lugar a dudas, es amoroso, maravilloso, bueno, sublime, leal, fiel y verdadero.
amigo, amiga, tú que estás ahí, ¿cierto?, en el dial de Radio Tu Encuentro o a través de las redes sociales, que me estás escuchando, ¿cierto?, a lo mejor en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, a través de las redes sociales, ¿cierto?, a través del www.encuentrofm.cl. Te quiero decir que Dios no va a cambiar lo que Él dictaminó en su palabra. Dios es Dios por excelencia. Dios necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No necesita nada de nosotros, no necesita absolutamente nada de ti. Solamente que tú reconozcas el señorío de Jesucristo en tu vida, el señorío del Dios eterno, ¿cierto? Y la misericordia que se renueva día a día cuando abrimos nuestros ojos, cuando podemos comprender lo inmenso que es el cosmos, lo inmenso que es nuestro planeta, lo inmenso que son nuestros países donde habitamos, cuando podemos ver con dulzura a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, cuando podemos ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos, cuando podemos inclusive ver la creación, ver las flores, ver los animales, vemos la mano de Dios, la creación de este Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe, y que está llano a recibirte a través de Jesucristo. De un Cristo que hoy día lo presentan, ¿cierto?, con cara de homosexual, en diversas tiendas, ¿cierto?, en diversos lugares, pero ese no es el Cristo de la Biblia. No es el Cristo que hizo Colin Powell, Robert Powell ahí en la película Jesús de Nazaret. ¿Ya? No es el Cristo que se presenta en la película de Mel Gibson. No es ese Jesucristo. Dice la Biblia que mi amado se distingue entre millares. Y ese amado, ¿cierto?, es el que te extiende la mano. Por eso el llamado de hoy día es a dejar tu simpleza, dejar tu terquedad y entender que la verdadera felicidad se vive a través de este ser maravilloso, de este ser sublime que es Dios. Hoy día simplemente Dios te confronta. ¿Dónde pasarás tu eternidad? La pasarás en el lago de fuego y azufre, perdido entre muchos. Dirás, yo escuché la voz de ese pastor en ese programa radial, lo vi a través de internet, lo vi, ¿cierto?, a través de las redes sociales, me hablaron de Dios y yo simplemente hice caso omiso por entregarme a mis pasiones deshonestas, a mis lujurias. Cuando te digo que no hay nada oculto que no ha de ser descubierto, es precisamente porque Dios todo lo ve. Y curiosamente muchas personas dicen, oye, pero si debajo de este techo Dios no te ve, así que tomemos, bebamos, ¿cierto?, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es la predicación de mucha gente. Después de esta vida no hay otra. Pero Dios no ha cortado su brazo para bendecir, no ha cortado su brazo para salvar. Así que, amigo, amiga, este es el tiempo admirable del Señor y te suplico que ahí donde estés hagas la siguiente oración conmigo, ¿cierto? Te pido que digas, Señor Jesús, Señor Dios, voy a tu presencia por los méritos de Cristo ahí en la cruz, no teniendo ninguno yo, entendiendo que soy menos que un gusano que recta por la tierra y que a ti te ha placido en este día salvarme, que a ti te ha placido entregarme vida eterna. Reconozco públicamente a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú, Señor Jehová, le levantaste de entre los muertos. Y te pido en este día que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y que cuando se pase la nómina, se pase la lista, mi nombre esté inscrito ahí y yo pueda entrar ahí, como dice tu palabra, en el gozo del Señor siendo un siervo inútil. Señor, gracias por hacerme tu hijo, gracias por hacerme tu hija, gracias por esta enfermedad, por esta dolencia, por esta prueba, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por tu amor, gracias Señor por salvarme, gracias Señor
En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, si tú hiciste esta oración conmigo, te quiero decir que hay fiesta en los cielos, porque la Biblia dice que cuando un alma se arrepiente, hay gozo allá, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Esta ha sido palabra de Dios para tu vida, así que te pido que busques al Señor, te congregues en una iglesia de sana doctrina, y es importante que escudriñes la Biblia, que escudriñes, ¿cierto?, las Escrituras, y no te dejes influenciar por ninguna ideología o teología torcida y barata. Así que, amigo o amiga, donde quiera que tú estés, este es nuestro saludo desde acá, desde Santiago de Chile, para que tú puedas conocer los atributos de este Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, y de su Hijo Jesucristo, y del Espíritu Santo, ¿cierto?, que te convence de pecado. Vamos a ir a una alabanza, ¿cierto?, y vamos a estar comentando algunas situaciones importantes de nuestro acontecer.
Por ahí teníamos el tema Maranata, ¿cierto? Maranata significa Cristo viene, el Señor viene, ¿cierto? Maranatha. A muchos les gusta, ¿cierto? La etimología de las palabras. En realidad debería de gustarle la sencillez de la Biblia, ¿cierto? Y tener una vida sencilla como la que tenía el maestro. Así que, bueno, eso es una nota al margen. Bueno, dentro de nuestro acontecer en nuestra nación y en el mundo en general, podemos comentar que también se firmó ya el Tratado Transpacífico, ¿cierto? Con 10 naciones más, incluida la hermana República de Perú, con quien hasta hace un tiempo atrás tuvimos un conflicto limítrofe, y otras potencias más, ¿cierto? De Centroamérica, Canadá, todavía está revisando el protocolo. Y bueno, esto realmente igual, a pesar de que para algunos es una situación exitista, queremos decirle que la Biblia dice claramente que cuando digan paz y tranquilidad habrá destrucción repentina. Hoy día los tratados de libre comercio, ¿cierto? El traspasar fronteras es muy, muy sencillo, muy, muy fácil. Basta con tener solamente la cédula de identidad o el pasaporte y uno puede trasladarse desde un punto del planeta a otro. Pero hoy día vemos lamentablemente una sociedad marcada por un dios pagano, ¿cierto? Que es el dios Mamón, el dios del dinero, y que es el que está dominando de una u otra forma y hegemonizando gran parte del planeta. Por otra parte también tenemos la resistencia kurda, ¿cierto? En parte de Europa y en África, y ellos están peleando por su independencia. Hay muchos que ya han fallecido producto de los enfrentamientos y las guerras, ¿cierto? También podemos comentar respecto del éxodo de inmigrantes sirios a gran parte de Europa, donde hace unos pocos meses atrás tuvimos una muy triste figura que salió en la prensa mundial, la muerte de un pequeño de escasamente 2 años, Alan al-Kurdi, ¿cierto? Y que conmocionó a la sociedad mundial porque es alguien que señala la diferencia, ¿cierto?, entre lo que es ser un nacional de un país y un inmigrante. Bueno, tenemos en sintonía, ¿cierto?, a nuestro pastor Andrés, ¿cierto? Así que, pastor, Dios le bendiga. Muchas bendiciones. No quería estar ausente usted del programa, así que nos está controlando desde la ciudad de Linares. Un abrazo, pastor, Dios le bendiga junto a su esposa, ¿cierto? Y a los hermanos que están allá. Hoy día que Dios lo use la predicación del Evangelio ahí, que pueda compartir un párrafo, un versículo de la Biblia, y que sea de edificación para toda la gente que escucha palabra de Dios.
Un abrazo, pastor. Dios le bendiga. Bueno, era nuestro pastor Andrés Aravena, ¿cierto? Desde la ciudad de Linares, que se contactó con nosotros vía telefónica. Y bueno, es un agrado saber que el siervo del Señor puede descansar un poquito. Había tenido, como yo les contaba hace rato, unas semanas bastante ajetreadas, un año 2015 bastante pesado, ¿cierto? Pero bueno, la Biblia dice que es Dios quien renueva nuestras fuerzas, ¿cierto? Y tendremos fuerza como la del búfalo. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Andrés Aravena Campos, allá en el sur de Chile. Y Dios bendiga a toda la audiencia de este su programa radial, La Obra de Gracia, en Radio Tu Encuentro, 105.9 FM La Granja, ¿cierto? 107.1 FM de la comuna de San Ramón. Y también en el internet a través del www.encuentrofm.cl, una radio que lleva bastante tiempo en la difusión del Evangelio y de la sana doctrina, que eso es sumamente importante. ¿Por qué hablamos de sana doctrina? Porque también hay insana doctrina, o sea, hay doctrinas que son peligrosas, que no están en la Biblia, que han sido puestas por hombres, ¿cierto? Utilizando textos de la Biblia, sacándolos del contexto y transformando ese mensaje, que no es un mensaje bíblico, ¿ya?, en un pretexto para engañar a aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Por eso es importante que usted mantenga estrechamente esa comunión con el Señor, que usted mantenga ese vínculo de oración, de ayuno, cuando es necesario, ¿cierto? Pero lo importante es que usted se instruya a diario en la lectura de las Sagradas Escrituras. Es importante instruirse. Hay tiempos que son peligrosos, como yo les decía. Ya el ejército islámico ha avanzado bastante en lo que es parte de África, ya se ha infiltrado en muchos países de Europa, también acá en Sudamérica y en Latinoamérica se han infiltrado, tienen agentes poderosísimos, ¿cierto?, financiados económicamente, y entran como comerciantes, como inmigrantes, etcétera, etcétera, pero vienen con un doble propósito, con el propósito de crear terror, ¿cierto? La Biblia dice claramente que Dios ha renovado su misericordia cada día, y este es el día admirable del Señor para que usted le busque, para que usted pueda orar también por su nación, y no solamente por su nación, sino que también por